Sí, amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esta bendición que Él nos concede y poder acercarnos con la palabra suya para entregar el mensaje que de por sí se nos ha encargado de manera especial a los portadores, a los predicadores, para que de esta manera el conocimiento de Dios se extienda por doquier en cumplimiento o dando cumplimiento así a los tiempos finales de esta dispensación. Gracias a Dios por que tengo el privilegio de compartir con ustedes esta palabra y espero que sea de bendición, de edificación, y gracias por escucharnos y vernos en esta ocasión. Sí, amén. Tengo como referencia bíblica lo que dice el profeta Isaías, que escribiera poco más de 700 años de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, y que, bueno, él en el capítulo 53 de manera especial ya hace alusión directa, describiendo de manera dramática los padecimientos en un resumen, sí, por cierto, pero de manera muy, muy hermosa, los sufrimientos, los padecimientos del Señor Jesús en su pasión. Ahí en el capítulo 53, en los versículos 10 y 11, ahí está basada esta reflexión, la expiación, centro de la vida cristiana. Es el tema de hoy, la expiación, centro de la vida cristiana. Versículos 10 y 11, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, dice, satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades o las maldades o los pecados de ellos. Bien. Este tema, este asunto de la expiación, de el sacrificio de Cristo, de la obra redentora del Señor realizada una sola vez y para siempre allá en la cruz del Calvario, fue el tema central de la predicación apostólica. ¿Sí? Desde los 12, con una extensión a otros proclamadores de la palabra, y bueno, ya no se diga el apóstol Pablo en sus epístolas, en sus cartas. Pero el libro de los Hechos está repleto, está saturado, tiene un contenido muy especial en cuanto a la obra redentora del Señor Jesús. Esto es así. Es fácil comprobarlo. Eso quiere decir que fue algo central para ellos. Lo tomaron muy en cuenta en primerísimo lugar. ¿Por qué? Porque hablar de la obra de Cristo, de su muerte, de su resurrección, es hablar del corazón mismo, del plan de salvación que el Señor vino a realizar a esta tierra por medio de su Hijo unigénito, sí, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la muerte de Cristo es la ofrenda, o viene siendo, o fue la ofrenda de un sacrificio redentivo, ¿sí?, que tenía el objeto de rescatar, ya lo hemos dicho en otra ocasión, de libertar al hombre, de comprar, de recuperar al hombre, sí, de ponerlo a salvo de la esclavitud, del pecado, sí. Y Hebreos 10:10, el escritor sagrado allí nos dice de esta manera: en esta voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez
para siempre. Ahí nótese la expresión como una ofrenda, como algo dedicado u ofrecido primeramente a Dios, pero a favor de la humanidad caída, del hombre pecador. Y bueno, es la expiación donde están contenidas, implicadas varias cosas. Y con la ayuda de Dios vamos a ir viendo cada una de estas. No todas las cosas, pero sí las más importantes. Por ejemplo, en la expiación está implicada la idea de la sustitución. ¿Qué quiere decir? Algo simple, algo sencillo de entender. Sí, al decir la idea de la sustitución, que la muerte de Cristo fue vicaria, sustitutiva, que Él ocupó el lugar que nosotros debiéramos haber ocupado. Sí, y esto hay que insistir un poquito, sí, permitiéndosenos insistir ahí un poquito, porque es un asunto importante. Cuando nos llegamos a convencer, cuando llegamos a estar conscientes del todo de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue realmente ocupar el lugar que nosotros debíamos haber ocupado y recibir el castigo y aún la muerte que nosotros debiéramos haber experimentado, nos hacemos conscientes, y es cuando es muy probable haya una reacción favorable, una respuesta hacia Dios, a su llamado, ¿sí? hacia la invitación de conocerle y de aceptarle, sí. La otra cosa es que emana de esto una idea muy especial en cuanto a la amistad, la relación, la cercanía, ¿sí? de Dios para con el hombre. Es su forma cumbre, ¿sí? de identificarse con nuestra condición. Dios no se mostró indiferente, no, en lo absoluto. Dios es el Dios cercano, identificado completamente con nuestro estado y condición y necesidad imperiosa de salvación, y por eso, sí, se enmarca la expiación dentro de esa relación personal. Dios, así, en este orden, Dios buscando al hombre y el hombre en su momento acercándose a Dios, buscando a Dios. Sí, este es el acercamiento entre el Creador y su criatura o sus criaturas. Bien, Dios está interesado, sumamente interesado, en consumar la reconciliación. Ya lo llevó a cabo. El plan está realizado, sí, pero todavía los resultados que emanan, sí, los beneficios que emanan de esto para alcanzar al resto, si es posible, con el resto de la humanidad, sí, y reconciliar al hombre con Dios. El pecado, recordemos, que creó, que produjo, sí, una enemistad entre Dios y el hombre. Y es una enemistad, sumamente incómoda para el hombre, ¿sí? Porque a qué horas nos conviene, para nada nos conviene tener como enemigos a Dios, ¿sí? En lo absoluto. Por eso es que tenemos que buscar la reconciliación. Dios ya la propició, Dios ya se acercó, Dios hizo lo que tenía que hacer, así que a nosotros nos corresponde, ¿sí?, buscar esa reconciliación y de esta manera restaurar la condición de la vida del hombre, ya lo estamos diciendo, a causa del pecado. Sí, y la expiación es la forma más adecuada para que el hombre sea perdonado, para que sus pecados sean borrados, porque ese es el estorbo, también el estorbo, la barrera enorme, ¿verdad?, que se interpone entre Dios y el hombre, el pecado. Y mientras éste no sea redimido, mientras el hombre no busque a Dios,
en completo y sincero arrepentimiento, no va a ocurrir absolutamente nada y esa barrera seguirá allí por siempre y que culminará en la separación eterna de la presencia de Dios. ¿Era necesario la expiación? Sí. Sí, ya lo estamos diciendo, debido a la condición humana, debido al pecado del hombre, sí. Pero allí está manifestado el amor de Dios. Ya citábamos la vez anterior, Juan 3:16, sí. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero ese amor está implicado dentro de su santidad. Y Dios es santo, sí, Dios es santo, pero también es amor. Y en su amor Él quiso cargar, notemos eso, Él quiso cargar con el sufrimiento que el pecado del hombre produjo. Sí, ¿y cómo fue eso? Ya lo leíamos y conviene que en otro momento alguien pues desee leer todo el capítulo 53 de Isaías para que nos demos cuenta ahí, ¿verdad? Cómo Dios sujetó, lo que leímos fue eso, dice que sujetó con todo esto Jehová, quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimientos. Qué tremendo. Sí, es necesario hacernos conscientes de esta verdad, de esta realidad, para que dimensionemos de alguna manera la terribilidad del pecado. Sí, pecado es algo grave, no conviene para nada minimizar el pecado y sus consecuencias, sí, porque es algo terrible. Entonces el hombre al separarse de Dios, quedó expuesto a la ira divina. ¿Por qué? Porque su justicia así lo exigía. La justicia de Dios así lo requería. Sí. Y no podía verse afectada, deteriorada, menguada o debilitada en lo absoluto la justicia divina. Sí, tenía que quedar ilesa completamente. Sí, la ira divina es la indignación del Dios santo, el Dios viviente, en oposición al pecado. Tenía que haber alguien, un sustituto, la persona clave, el hombre ideal, sí, el santo, que el inocente que ocupara nuestro lugar. Y sólo así la justicia divina podía quedar satisfecha. Sí, producida por la maldad de sus criaturas, la ira de Dios tenía que ser apaciguada, diríamos. ¿Por qué? Porque ya leemos en algunas escrituras que la paga del pecado es la muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Sí. Bien, entonces, pero gracias a la gloriosa, a la portentosa obra de Dios, ahora realizada por Jesús allá en la cruz del Calvario, la santidad de Dios no se ve afectada, ya lo estamos diciendo, la santidad de Dios, la justicia de Dios no se ve afectada y su justicia divina se satisfizo. Dios quedó más que complacido, satisfecho, por supuesto, aunque esto le haya causado un profundo dolor, una gran pena al ver a su hijo allí ocupando el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado. Cristo fue nuestro sustituto, ya lo estamos diciendo, y si insistimos en eso, ocupó el lugar que nosotros debiéramos haber ocupado. Sí. Ahora, la muerte de Cristo tiene resultados cósmicos y eternos. ¿Qué quiere decir esto? Resultados cósmicos y eternos. Afecta, miren, así como el pecado, desde el capítulo 3 del Génesis, el pecado de inmediato afectó la tierra. El Señor pronunció maldición sobre esta tierra.
¿sí? A partir del pecado del hombre. Sí, la tierra se vio afectada. De hecho, toda la creación, se afectó toda la creación. Sí, toda la creación fue contaminada con el pecado del hombre. Y ahora, ¿cuál es más que la idea? Que así como el hombre, el primer hombre y sus descendientes, llegando hasta nosotros, nos vimos involucrados en la afectación de toda la creación, así en la redención, al levantar el Señor y al constituir un nuevo pueblo, ¿sí? Una nueva creación en nosotros, ¿sí? A sus hijos, ¿sí? A su iglesia, a sus redimidos, ¿sí? Estos mismos, nosotros mismos ahora en Cristo, propiciemos la restauración o la redención de todas las cosas. Así está visto. Sí, por supuesto, es primero, en cuanto a tiempo de cumplimiento se refiere, es primero la redención del hombre por la fe, ¿sí? El creyente ya, y posteriormente, en su momento, Dios ya dará lugar a la nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra que no estén contaminados ni afectados ya más por el pecado. Eso es, sí. Así que la muerte de Cristo tiene resultados, decía, cósmicos y eternos. ¿Por qué? Porque repercute en la eternidad. Sí, la obra de Cristo realizada aquí en la tierra, sí, fue conocida y vista, sí, y experimentada de alguna manera y en alguna medida en el cielo mismo. Sí, los seres angelicales se percataron de ello, sí, y de los resultados, porque Cristo penetró los cielos, sí, con su propia sangre, sí, para llevar el precio, sí, que era requerido para la redención del hombre, sí, y eso asegura el perdón de los pecados por la fe, exonera a los beneficiarios, ya no más culpa, ya no más señalamiento, sí, ya no más situaciones de incomodidad en cuanto a decir, bueno, esto no logro que se resuelva, ¿verdad? Ya se ha resuelto en la persona de Jesucristo y los libra de los efectos, de las consecuencias penales. Ya cité de Romanos 3:23, sí, las consecuencias penales a las cuales estábamos sujetos todos. Sí, el pecado requería un castigo irremediable, pero solamente Jesucristo pudo haberlo llevado a cabo. Así que evita, además, la muerte de Cristo evita la maldición de la ley quebrantada, ¿sí? Porque nosotros, a sabiendas o no, con conocimiento de causa o no, pero dimos al traste, por así decirlo, con los requerimientos de la ley, ¿sí? Al hacernos o convertirnos en pecadores, ¿sí? Y bueno, esto ya no es así. Así que evitamos la maldición de la ley que había sido quebrantada, sí, gracias al sacrificio de Cristo, y propicia la libertad, también, ya lo mencioné, de toda la creación. Allí en Romanos, después alguien puede ir allí, Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21. Allí es donde se dice claramente, ¿verdad?, como la creación hasta ahora, en estos términos, con este lenguaje, dice Pablo, dice, gime a una, deseando ser libertada. Sí, deseando ser libertada. Pues esa libertad llegará para toda la creación. Sí, será redimida también la creación, porque el hombre pecador fuimos la causa, ¿verdad?, de todo el deterioro hasta el día de hoy. Todo ese deterioro irreversible al cual está sujeto la creación fue por causa y es por causa del pecado del hombre, sí, pero el Señor con los resultados de la redención, ¿verdad? Ya
Y habiendo constituido un pueblo salvo, un pueblo redimido, ya se empiezan, yo diría, los preparativos. Ya Dios tiene en su plan, en su propósito, hacer nuevo todas las cosas. Bien, las demandas de la ley quedaron satisfechas. Sí, quedaron satisfechas. Y de esta manera el sacrificio de Cristo, en lugar de hacer nula la ley de Dios, la robustece, la establece. Dice Romanos 3:31, de esta manera, su texto breve, pero que al leerlo dice: luego, por la fe, invalidamos la ley o quebrantamos la ley. Dice: en ningún modo o en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sí, Cristo, por cierto, vino y estuvo sujeto, vivió bajo la sujeción de la ley. Él vino a cumplir la ley por nosotros. Sí, todo el pueblo de Israel, unos más esforzados, unos más dedicados que otros, unos más consagrados que otros, sí, pero quisieron muchos guardar los requerimientos de la ley. No fue posible, no fue posible, pero Cristo vino a cumplir todo eso. Por supuesto, esto no es para que alguien diga, y miren qué expresiones, por cierto, puedan surgir, salir de algunos labios, de algunas personas, ¿verdad? De esto se ha revestido el universalismo. Sí, eso es. Se ha armado toda una teoría ahí en cuanto al universalismo. Dice, bueno, si yo no pedí que Cristo viniera a la tierra y según que dio su vida por mí, que ocupó el lugar que yo debiera haber ocupado, pero está, por ejemplo, en estos términos: si Jesús lo pagó todo, o si Él es el sustituto en mi lugar, o si Él se ofreció en sacrificio por todos los pecados del mundo, si Él pagó mi deuda, sufrió la pena de muerte que yo debía haber sufrido o experimentado, yo no debo nada. Así es la posición y la actitud cómoda, supuestamente, ¿sí?, en la cual algunos han caído, ¿verdad? Y dice, bueno, por lo tanto, no tengo necesidad de pedir perdón. Sí, Él ya lo pagó, Él ya quiso hacerlo, así lo deseó Él, y yo no le pedí nada. Así que si Él dice que ya soy libre, si Él dice que ya soy salvo, pues lo sé, ¿verdad? Y tomo eso sin absolutamente nada. Sí, la redención, la salvación es un regalo de Dios, pero tiene sus requerimientos necesariamente. Sí, requiere el reconocimiento del pecado personal, requiere la contrición del pecado, sí, sentir la culpabilidad del pecado, requiere la confesión del mismo, sí. Que ver la salvación. Así que lo que todos debemos entender es que si Cristo en amor se identificó a sí mismo con nosotros, nosotros debemos identificarnos. Sí, eso es.
dispuestos a su ira. Dios estaría dándonos la espalda, por así decirlo. Sí, nuestra respuesta debe ser de entendimiento, de devoción, de reconocimiento. Sí, esa debe ser nuestra reacción, de obediencia y de amor hacia Él. Y bueno, lo que debemos hacer, los que todavía no han dado estos pasos significativos, bueno, buscarle, recibirle, es lo que insistimos en decir, sea todo esto logrado por Cristo, una realidad en cada corazón, en cada vida, sí, es lo que el Señor quiere, y que ésta nos capacite para adorarle, para amar a aquel que nos salvó, sí, en aquella vergonzosa e ignominiosa cruz, sí, ahí estuvo Él padeciendo por nosotros y derramando su preciosa sangre para expiar nuestros pecados. En conclusión, tengo aquí el pensamiento de un escritor, Adolfo Harnack, y tomé este pensamiento a propósito por su contenido y por su mensaje como parte concluyente de estas reflexiones, y él dijo de esta manera: cuando Dios y todas las cosas sagradas nos parezcan estar a punto de desaparecer en la oscuridad, o que nuestra condena haya sido pronunciada, cuando las poderosas fuerzas de la naturaleza inexorable parecen aplastarnos y se diluyen los límites entre lo bueno y lo malo, cuando débiles y vacilantes desesperamos por hallar a Dios en este lúgubre mundo, es entonces cuando la persona de Cristo puede salvarnos. En otras palabras, cuando ya las condiciones se presentan tan desfavorables, sí, y una persona, quien pudiera ser, se ve rodeada de tantas presiones en esta vida, sin poder hallar la salida, sí, sin poder encontrar las respuestas que necesita a su real y verdadera condición espiritual delante de Dios, es tiempo de poner la mirada en el único que puede salvarnos y que puede extender su diestra de amor para levantarnos, para salvarnos, para expiar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Sea el nombre del Señor glorificado, y que el propósito de esta palabra encuentre lugar y cumplimiento en más de un corazón. Es mi deseo y es mi oración con la ayuda de Dios. Amén y amén.